Pues se lo vamos a preguntar a Enrique Zuazúa. Enrique Zuazúa es matemático prestigioso de matemática aplicada. Él está con la cátedra Humboldt ahora en Alemania. Fue director del Centro Vasco de Matemática Aplicada. Profesor Zuazúa, bienvenido a En Jaque. ¿En Alemania dónde, profesor? Erlangen. En Erlangen. Estaba hablando yo... En Baviera. Estaba hablando yo si sabemos interpretar bien estas curvas, porque ustedes les facilitan estos modelos matemáticos también a médicos, a autoridades. ¿Los interpretan bien? Estos modelos en realidad forman parte de una clase muy amplia de modelos de reacción-difusión. Es un poco lo mismo que el fuego, Xavier. El fuego propaga en el bosque mientras hay árboles que quemar y solo se para en el cortafuegos o solo se para al llegar al mar. Y es lo que ha pasado. La propagación del virus se ha parado en el momento en que la distancia social ha hecho que el virus ya no pudiera saltar a la siguiente persona, ¿eh? Lo mismo que el runner cuando se encuentra al borde del acantilado. Enrique, a ver, ¿a vosotros qué os han pedido exactamente o qué modelos matemáticos estáis barajando? Los modelos son de dos tipos. Algunos son puramente basados en datos y estadísticos y otros son más bien modelos de ecuaciones diferenciales, que son los que nosotros empleamos. El proyecto European Research Council, por ejemplo, Dynamic Control, que desarrollamos en la Fundación Deusto, pues se refiere a eso, ¿no? Control dinámico. Y en este caso lo que estamos haciendo es ver cómo una dinámica, como tú mismo has demostrado, se ha llegado a controlar. Es decir, se ha conseguido doblegar esa curva, de modo que, ojo, hay que interpretarlo bien. Lo que está pasando ahora es que el número de fallecidos por día decrece. Tardaremos todavía un tiempo hasta que el número de fallecidos por día vuelva a ser a cero. Y desafortunadamente en ese tiempo, como se puede muy bien ver en esa campana de Gauss, vamos a acumular un número total de muertos semejante al que había al principio, ¿verdad? Enrique, entiendo que si es una campana de Gauss, no tiene pico. Es que como siempre hablamos del pico de la curva, no puede haber pico en una curva. No, es un máximo, ¿no? Y el máximo, como tú bien has mostrado en esa curva, pues se ha alcanzado. Y también lo has explicado bien. ¿Por qué en algunos países la curva sube mucho, como en Estados Unidos, que ya va por la medalla de oro, y en otros, como en China, ha subido mucho menos? Pues por la simple razón de que establecieron el aislamiento social antes en ese proceso, ¿no? Si España hubiera reaccionado una semana antes, hubiéramos visto cualitativamente la misma campana de Gauss, pero la campana de Gauss habría llegado mucho más bajo, es decir, nos hubiéramos ahorrado pues unos cuantos miles de fallecidos, ¿no? Me has pasado un artículo muy interesante, creo que venía desde Australia, donde se habla mucho de la importancia del distanciamiento social. Y casualidad, cuando me has pasado eso, estaba leyendo otro que explicaba por qué en Japón, por ejemplo, que tienen como uso normal métodos de higiene y también de distancia social, se ha frenado mucho más. Claro, estos son elementos, digamos, del campo de las humanidades que no sé cómo se integran en los modelos matemáticos. Bueno, en los modelos matemáticos piensa es un poco lo que te decía, ¿no? Son los procesos de reacción-difusión en los cuales vale lo mismo para las neuronas, para el fuego, que para los tejidos biológicos o, en este caso, para la propagación de una epidemia. Cuando hay contacto es cuando se produce la transmisión. Si cortas ese cable, porque ya no hay contacto, entonces ya no se puede transmitir. De ahí que la medida más eficaz y la única ahora mismo en la que no hay vacunas sea el distanciamiento social. Países que son más estrictos, primero, que han empezado antes, y segundo, que han sido más estrictos en la aplicación de esa medida, pues han conseguido más. Y algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué se sigue propagando si yo llevo en casa ya semanas, ¿no? Como en Euskadi, o un mes? Bueno, pues porque ese aislamiento social no es total. Claro, para que una sociedad funcione hace falta que alguien haga el pan, que el supermercado se abra, que la Ertzaintza vigile, que los médicos trabajen, las enfermeras, los enfermeros, etcétera, y eso hace que el aislamiento sea total, ¿no? Pero, por ejemplo, pues en China el tema de las máscaras, la higiene, la distancia, pues ha sido pues, de una disciplina militar. Enrique, en las curvas hay algo que se ve muy bien en todos los modelos, que es cuando se detectan los primeros casos,
la importancia es que en esa detección haya pocos casos. Es decir, si nos enteramos cuando ya tenemos 500, no es lo mismo que si nos enteramos cuando ya tenemos 100. Claro, exactamente. ¿Y eso qué repercusión tiene? Porque también eso se va multiplicando exponencialmente. Efectivamente, porque como se ha explicado, cada epidemia tiene su coeficiente R, ¿no? El de reproductibilidad. Y básicamente lo que se ha estimado es que en este caso el virus del COVID tiene un R igual a 3, es decir, cada persona infecta a 3. Pero claro, hay que pensar que uno infecta a 3, que infectan a 3, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243, y en 10 iteraciones ya estamos hablando de decenas de miles de personas, ¿no? Y es aquí donde nos encontramos con, ¿te acuerdas del sociólogo, psicólogo famoso Milgram, ¿no? De Nueva York, que a mediados del siglo XX pues analizó el comportamiento social y fue él el que ya dijo que uno conecta a dos personas cualquiera del mundo en 6 pasos, ¿no? O sea, si alguien ha dado la mano al Endacari, que ha dado la mano a Sánchez, que ha dado la mano a Trump, pues ya está, en 3 iteraciones estamos en la Casa Blanca, ¿verdad? Pues Enrique Zuazua, catedrático de la Cátedra Humboldt, que estuvo, ya digo, que fue director del Centro Vasco de Matemática Aplicada, y me encanta porque volver a demostrar que la matemática está en nuestra vida y que tiene cosas muy concretas que enseñarnos y que aplicar, me encanta que todas las ciencias puedan también actuar de manera interdisciplinar. Profesor Enrique Zuazua, un abrazo muy fuerte, cuídate por Erlangen. Hasta cuando queráis, un Agur. abrazo, eskerrik asko, Bueno, Xavier, me parece un lujazo tener a Enrique Zuazua, porque además lo explica muy bien por qué las matemáticas pueden darnos respuestas en momentos críticos. Un día le tenemos que invitar para que nos explique cómo funcionan, por ejemplo, las compuertas del Támesis para evitar inundaciones, porque él sabe de eso, que estuvo estudiando precisamente esa cuestión. Es un lujazo.